el mecanismo este perverso de hacer esta suerte de bicicleta financiera, desnudado después en el caso Olmo, vuelve a pasar en la Argentina hace unos meses, y tan poquitos meses, cuando en vez de decir te voy a avisar el día de la devaluación o el manejo del dólar, te voy a vender dólares a fecha, dólares a término. A término, bueno, gracias. Voy a vender dólares a término. Entonces, como en el mes de septiembre, octubre, eran para marzo. Ninguno de nosotros podía comprar un dólar de esos si sabemos que el negocio que podíamos hacer. Pero nada. Bueno, entonces empezaron a hacer los negocios los que estaban informados, los que sabían, los que tenían el conocimiento. Creo que el ministro Prat Gay hizo una denuncia sobre esto. Pero ahora hace poquito le acaban de pagar, entiendo yo, a los bancos. Los bancos han ganado en estos poquitos meses más, creo que 12 veces más que lo que ganan en un año. Se calcula en 62.000 millones de pesos. Este es el mismo mecanismo de la dictadura para generar la deuda externa. Bueno, el caso Olmo. Olmo es un patriota argentino que en el año 82, luchando contra la dictadura, pero bueno, deberíamos borrar esas placas por ahí donde están los que hicieron lo de la Baring Brothers y a todos ponerle Olmos, porque las calles deberían llamar Olmos 1, Olmos 2, Olmos 3, Olmos 4, Olmos 5. 5 eran los que hicieron la Baring Brothers. Y a la calle Rivadavia cambiarle nombre, tal vez, ¿no? Bueno, y Olmos, patriota, luchando contra la dictadura, empezó el juicio y el juez Ballesteros en el 2000, creo que ya había fallecido Olmos cuando sale el fallo. Habrían prescripto, no tenía procesado, había prescripción, el procesado principal era Martínez Dios, y ahí desnuda todo el mecanismo de la deuda externa. Y están las principales empresas argentinas. Yo creo que las tengo anotadas por acá, pero están. El caso Olmo, no quiero leer nada del caso Olmo porque lo conocen todos. Bueno, no las tengo anotadas por acá. Pero están las empresas, miren, si no vean cualquier de esas revistas de glamour, y cuando aparezca alguno de los empresarios se van a dar cuenta que son los mismos que manejaban las empresas que generaron la deuda externa. Acá viene una cuestión. ¿Cómo es esto de la deuda externa? De la causa. ¿Por qué es importante? Porque hay una teoría que nunca la Argentina nos dejan hablar de esa teoría. Nunca aparece en los diarios, en los medios, sean de uno o del otro lado o lo que fuere. No aparece. Se llama la deuda odiosa. La deuda odiosa es una teoría. Nunca en el mundo nadie pagó la deuda odiosa. No se paga la deuda odiosa. No la pagan los estados, perdón. La paga el que la contrajo. Acá, como se estatizaron las deudas, se van estatizando, el Estado se hace cargo y después parece el Estado como que no queriéndole pagar. Bueno, no. La deuda odiosa es cuando una deuda ha sido adquirida por una dictadura o por actos de corrupción o bajo un sistema de extorsión. Suena, ¿no? Dictadura, corrupción, extorsión. Esa es la deuda odiosa. Y bueno, y Olmos dijo, esta es la deuda odiosa. No quiere decir que la Argentina no deba, porque cuando hubo una deuda comercial, te mando agua mineral, y llegó el agua mineral, tenés que pagarla. O la plata entró para una obra. Esa deuda no es odiosa, eso se debe. Entonces nosotros no hay ningún problema en que tengamos el valor, ni siquiera valor. La responsabilidad de mirar las cuentas de la deuda externa. Por eso, Adolfo, acá, cuando fue presidente esos 7 días, que después fue víctima de un golpe de Estado, por los mismos que después manejaron el problema de la deuda externa. Dijo, se suspende el pago, no dijo default, todas esas cosas, no, se suspende el pago de la deuda externa. Y dijo, quedan abiertos los libros de la deuda externa al Congreso argentino, para que dijéramos cuál es la que se paga y la que no se paga. Y después qué fácil, miren, una vez que tengamos determinada la que tenemos que pagar, que no sé si ya no la hemos pagado,
tenemos que decirle al pueblo argentino, bueno, vamos a hacer el esfuerzo y vamos a pagar esta deuda externa. Hagamos una consulta popular, digamos, ¿cuál es la que vale, cuál es la que no vale? Digamos, perdón, ya está dicho, están de acuerdo con esto. Y hagamos un esfuerzo y que se pague en una generación la deuda de la que se debe, porque tampoco podemos hipotecar a las futuras generaciones con una deuda externa que no se debe o que es odiosa. Hay dos fórmulas que quiero analizar. Una, hay en el Tratado del Danubio, disculpen, el Tratado del Danubio tenía el río Danubio muy contaminado, pero era impresionante, estaba casi contaminado como el riachuelo. Y después de la guerra, Primera Guerra Mundial, después se volvió a contaminar con las últimas guerras en Europa. Pero en ese momento estaba muy contaminado después de la guerra y se reunieron todos. Son más de 30 millones de personas que viven a la vera del Danubio. Y ahí tiene más de 600 afluentes, ¿se dice? Afluentes. Bien. Entonces, bueno, y pasa con, no sé, 5, 6, 8 estados. Se sentaron todos los involucrados. Y no sabían cómo agarrar el toro por las astas, cómo solucionar el problema. Entonces alguien dijo, mira, cuando jugamos a andar en bicicleta o al fútbol o esto o aquello, había uno que era medio loco, que pateaba muy fuerte. Y yo no. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar el problema? Bueno, digamos una cosa, el que rompe paga. El que rompe paga. Y esto está en el Danubio. ¿Saben cómo empieza el Tratado del Danubio? El que rompe paga. ¿Saben cómo deberíamos tratar el tema de la deuda? El que rompe paga. El que la contrajo, que la pague. El que se benefició, que la pague. Veamos otro tema de la deuda externa, otro enfoque, hecho en los años 70, 80, que se llamó la impagable deuda externa, que tuvo una reunión muy grande en Cuba. Bueno, el impagable deuda externa, el tema lo teorizó el comandante Fidel Castro. Y él dijo algo así, miren, pero sáquese los prejuicios. Escuchemos a una persona que habló del tema, sin prejuicio. Él dice, miren, cuando se hizo, después de la Segunda Guerra Mundial, los yanquis inventaron el Plan Marshall. Marshall era un general que proponía que se hiciera obras de infraestructura, de reconstrucción en Europa, con créditos de los Estados Unidos. Y los créditos, y así se reconstruyó Europa con el Plan Marshall, eran de 10.000 millones de dólares. Se reconstruyó Europa, 10.000 millones de dólares. Se reconstruyó Europa con 10.000 millones de dólares. Bueno, el presidente Kennedy dijo, vamos a hacer, prometió o intentó el plan que se llamó Alianza para el Progreso, que habrán escuchado muchos. Bueno, la Alianza para el Progreso proponía infraestructura económica, social para toda América Latina, toda. Escuela, vivienda, hospitales, carreteras, infraestructura de energía, etcétera, etcétera. ¿Y saben cuál era el cálculo para solucionar todos los problemas de América Latina? 32. Primero eran 16.000 millones de dólares, después llevaron a 32.000. No se hizo porque por ahí también venía alguna picardía acá, que eran las empresas americanas o lo que fuera, ¿no? o se negaron o lo que fuera. Pero esta calificación, todos los problemas de América Latina en los años 60 se solucionaban con 32.000 millones de dólares, está escrito, está hecho y están los trabajos. ¿Cómo puede ser que nosotros debamos 20 veces más que esa suma y no hay una sola carretera en toda América Latina que podamos decir acá se puso la plata en la deuda externa? Entonces todo esto, pero tenemos que tener esta conciencia. Entonces yo no puedo hablar del tema si no digo estas cosas. Termino. No. Estuve con el ministro del Interior, hablé, no tanto como ahora, agradezco que me hayan escuchado tanto tiempo, y planteé mi posición. Yo dije que es mucho más preferible o mucho mejor que salir corriendo a endeudarse es sentarnos todos a hablar de la pobreza y solucionar los problemas de la pobreza de los argentinos. Mucho más es tener el riachuelo y la matanza limpios y que sea un ejemplo para el mundo de que defendemos el medio ambiente que salir corriendo a endeudarnos. La provincia de San Luis nunca se endeudó. Hace poquito tuvo un endeudamiento y el 30 de abril a mediodía yo voy a tener la provincia sin deuda y con un plan de progreso excelente.
Y cada obra que vemos se ha hecho con el esfuerzo de los puntanos. Nada de lo que se dice la deuda externa hemos sido ni beneficiados ni no tenemos nada que ver con la deuda externa. Y creemos que esto de endeudarse es un tremendo error, un tremendo error. No lo digo yo, nosotros en la provincia de San Luis no tenemos deuda y tenemos todas las posibilidades de progreso. El 50%, ahora es casi el 60%, va a gastos corrientes y el resto va a las obras de infraestructura, a combatir la pobreza, a las cuentas de inversión. Imagínense el presupuesto argentino lo que es. ¿Qué tenemos que endeudarnos? No entiendo esto, no entiendo. Y no comprendo que se piense así, no estoy de acuerdo. Creo que, no sé si me olvido algo, permítame que repase a ver si tengo algún tema que quiera decir. Por ejemplo, ¿qué hacemos entonces con esta ley? Yo digo, miren, no sé, usted va a parecer ingenuo, naif que están perdiendo el tiempo escuchándome. Pero ¿por qué no enfriamos el partido? ¿Por qué no nos serenamos? ¿Por qué no leemos el caso Olmo? ¿Por qué no leemos las recomendaciones del juez Ballesteros? ¿Por qué no pensamos que la Argentina puede solucionar sus problemas sin endeudarse? ¿Por qué no pensamos en esto? ¿Por qué cedemos la soberanía argentina? ¿Cuándo leyeron ustedes que un juez de otra jurisdicción, yo estoy respetando al juez Griesa, no estoy respetando o no estoy de acuerdo con ceder la soberanía argentina a ceder la jurisdicción? ¿Cómo el juez Griesa nos va a decir qué leyes tenemos que dictar? Estamos apurados por el juez Griesa. ¿Por qué no enfriamos? ¿Por qué no intentamos una solución a la cuestión de la deuda externa seriamente y le pedimos al presidente de la Nación que hablemos también paralelamente de la pobreza y de los grandes problemas que tenemos los argentinos, la deuda interna, por decirlo de otra manera? Esto me parece a mí. Bueno, y de última, si no se está dispuesto a esto, veamos qué fórmula hay para que esta ley, si se trata o lo que fuere, sea la ley del nunca más. Del nunca más. Pero la ley del nunca más de la violación de los derechos humanos, que no sucediera nunca más, paralelo a eso hubo toda una política de enjuiciamiento. O sea, se iba resolviendo los dolores del pasado, se iban tratando de curar las heridas del pasado. Acá en la deuda también tenemos que hacer la ley del nunca más y curar los dolores del pasado. Darle un escarmiento a estos judas argentinos, o como se llamen, que son además los que están atrás de los fondos buitre. Porque el problema de los fondos buitre está acá, no está en otro lado. No vayan a creer que el mundo está hablando de los fondos buitre. Ese es el problema que está acá. Los buitres están cerca. Los buitres están cerca. Estaban antes escritos ya, no sé si ahora no los han borrado ya, pero usted tomaba la internet y salían hasta los nombres, que algunos son, altos economistas, conocidos funcionarios o lo que fuere, ligados a la Argentina. Borramos la causa, pero los dólares los tienen los propios argentinos afuera del país. Y esto, pregúntenle, es como de público y notorio, y nos hacemos los distraídos de lo que no hablamos, Bueno, yo creo que tienen que volver a tranquilizarnos, a hablar de este tema con más profundidad, y el tratamiento de esta ley o lo que fuere, tiene que ser bajo las reglas del nunca más. Nunca más endeudarse, nunca más deuda externa, nunca más un grupo social dominante que nos genere tanta corrupción, tanto atraso, tanta miseria. Nunca más cedamos la jurisdicción. Termino con déjenme que haga futurismo o una suerte de acto lo que me imagino que va a suceder. El juez Griesa cumple año el 11 de octubre. Nació el 11 de octubre, así que supongo que el cumpleaños el 11 de octubre. Yo no me imagino el 11 de octubre tocándole el timbre al juez Griesa y llegando los titulares de los fondos buitre y tal vez algunos argentinos a cantarle porque es un buen compañero, como pasaba en la película La Patagonia Rebelde o Trágica, cuando le cantaban al
coronel Varela, Benigno Varela, porque es un buen compañero. Y miraba con una cara como diciendo, Dios mío, ¿qué he hecho? La misma cara va a poner Hugo Griesa cuando vea a los buitres argentinos cantando porque es un buen compañero. Muchas gracias, señores.